carga. Muy bien, está ahora con nosotros el ingeniero Edgar Ramírez Cadenillas, él es especialista en gas natural. El día de hoy ha estado en el Colegio de Ingenieros dictando una conferencia sobre la masificación del gas. Y vamos a conversar con el ingeniero Edgar Ramírez. Buenas noches, gracias por su presencia. Buenas noches, agradecido por estar acá. Bueno, ingeniero, yo le comentaba en el entretiempo que el tema del gas en el Cusco es un tema de agenda prioritaria. Supongo que ha podido constatar usted ahora en esta charla que ha dictado en el Colegio de Ingenieros. Sí, claro. Sí, bastantes inquietudes efectivamente acerca del tema del gas natural. Sí, lo he podido verificar no solamente ahora, también en algunas ocasiones anteriores en las que he estado aquí en el Cusco, cuando hemos venido igualmente para tratar temas de gas natural. Bueno, es un tema interesante que tiene muchas aristas y, bueno, hay muchos conceptos que creo que hoy en la charla hemos compartido y bueno, me llevo la impresión de que he trasladado conceptos valiosos a los asistentes. Pero en su experiencia, el tema, digamos, viendo usted la realidad cusqueña, ¿el tema es de conceptos o es, digamos, de abarcar un debate mucho más amplio sobre las posibilidades del gas en esta región? Yo creo que los debates son importantes, yo creo que siempre tienen que haber debates, pero también creo que no solo aquí en el Cusco, yo creo que a nivel país, yo creo que en general el Perú es un país que tiene una cultura del gas natural todavía bastante pobre. Tenemos una industria de gas natural que ha empezado con camisea prácticamente. Bueno, es cierto que hemos tenido gas natural mucho antes en Talara, en Aguaitía, pero comercialmente, desde el punto de vista comercial o industrial, su desarrollo ha sido, prácticamente empieza con camisea. Entonces, tenemos una cultura del gas natural todavía, yo diría, modesta. Hay que trabajar también en el tema de cultura, en difundir información y en que en general la población, los formadores de opinión, los colegios profesionales, etcétera, conozcan mucho más de este negocio, no solamente los aspectos técnicos. El tema técnico es un tema fundamental y probablemente el negocio del gas natural técnicamente sea uno de los más complejos que haya. Muchos, incluso profesionales, colegas ingenieros, tienen muchas confusiones con, por ejemplo, cómo manejar el tema de las unidades en el gas natural. Hablamos de metros cúbicos, hablamos de kilocalorías, hablamos de millones de BTU. Se confunde muy fácilmente el gas natural con el GLP, que tiene que ver con un tema cultural, porque nosotros obviamente siempre hemos escuchado hablar del gas, pero referido realmente al GLP. Al gas licuado de petróleo. Al gas licuado de petróleo, que no es el gas natural que conocemos hoy, que llega fundamentalmente a través de tuberías, a través de cañerías, y llega directamente, así como llega el agua, directamente al consumidor final. ¿No? Es un producto completamente distinto al GLP que se comercializa a través de los cilindros o los balones, bueno, típicamente de 10 kilos. ¿No? Ese, por ejemplo, es un tema fundamental que yo veo recurrentemente que mucha gente confunde, incluso en los colegios profesionales, incluso en Lima. Hace poco he dictado una charla en el Colegio de Ingenieros de Lima y dicto una charla de gas y de pronto me sale una pregunta de GLP que no tiene nada que ver con el tema. Pero bueno, estos temas que parecen muy simples son realmente absolutamente importantes porque son dos negocios distintos. No solo son dos productos distintos, son dos productos distintos, es cierto, pero que tienen también dos conceptos distintos. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que el transporte, primero el proceso del GLP es distinto al proceso, se procesa en una etapa distinta al del gas natural. El GLP puede provenir de un yacimiento de gas natural condensado, como el de Camisea o Aguaitía, que son en el mundo muy pocos, y dicho sea de paso, el yacimiento de Camisea es un yacimiento absolutamente rico frente a otros yacimientos en el mundo, porque tiene un contenido de condensados muy alto y un contenido de etano, que es un producto absolutamente valioso, también completamente alto. Pero bueno, decía que el proceso del gas natural empieza, digamos, en este caso en Malvinas, empieza, digamos, mucho antes que el proceso del GLP. El primer proceso que se da es, el gas sale de los pozos, llega a una planta de proceso como Malvinas, y lo que se hace es que ahí separar todos los líquidos del gas natural seco. El gas natural seco removió ya los líquidos,
se envía directamente al mercado. Ya es un producto final, el gas natural seco. Se envía directamente para el consumo de centrales termoeléctricas, industrias, las casas. Los líquidos que se obtienen de la planta de proceso de Malvinas, esos líquidos no son un producto terminado, es todavía un producto crudo, que requiere un segundo proceso. Por eso que se envían los líquidos hasta Pisco, a una siguiente planta, que es la planta de fraccionamiento de líquidos. Y en ese segundo proceso se obtiene recién el GLP. El GLP se obtiene en un segundo proceso. El gas natural se obtiene en un primer proceso. Ese GLP se comercializa, el concepto mismo del GLP comercialmente es distinto al del gas natural. Por lo menos aquí en el Perú, el gas natural, por ejemplo, tiene un precio de lote 88 y 56 para el mercado interno, un precio regulado, que no tiene nada que ver con el precio internacional. Sin embargo, el GLP, el precio del GLP ex planta, sea planta de fraccionamiento Pisco u otra planta, tiene un precio que está vinculado directamente con el precio internacional. Entonces, comercialmente también son manejos completamente distintos. No tiene un precio regulado el GLP, el gas natural tiene un precio regulado. Claro, por la forma como se hizo el Estado. Exactamente, de ese lote, ¿no? Exactamente. Ahora, Y también los componentes en el transporte y la distribución del gas natural son componentes típicamente monopólicos y regulados, a diferencia del usted GLP. tiene razón, este es un tema técnico, pero a ver si la ciudadanía quiere respuestas mucho más fáciles. Por ejemplo, en el caso del Cusco, mucha gente dice, queremos gas, claro, queremos gas, pero ¿para qué quieren el gas? Primero, lo que se ha manifestado acá, y eso es, digamos, una opinión casi general, lo que quieren es el gas para el consumo doméstico, el gas, digamos, para la petroquímica, y lo que está priorizando el gobierno es el gas para quemar el gas para las centrales hidroeléctricas. ¿Usted cree que el gobierno del Estado ha dado un adecuado manejo al gas? Por lo menos en el caso del sur. En el caso, bueno, a ver, en el caso del sur se ha otorgado una concesión el año pasado que incluye una concesión de distribución de gas natural, que incluye los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Eso se ha entregado a una empresa española que se llama Gas Natural Fenosa, una empresa bastante grande, muy reconocida internacionalmente, y ellos van a desarrollar las redes de distribución en estas localidades. En una primera etapa con gas natural licuado, que va a provenir de la planta de Melchorita, que está en la costa al sur de Lima. El gran problema del sur ha sido la falta de suministro de gas hacia el sur. Es cierto que tenemos gas natural en Camisea, en Malvinas, pero eso no es suficiente, hace falta infraestructura. El gas natural, bueno, como todo negocio, también se requiere infraestructura en el petróleo, en el GLP, también. Pero en el gas natural la infraestructura es mucho más relevante que en los otros casos. ¿Y por qué es mucho más relevante? Porque el costo de la infraestructura para el gas natural es mucho más alta que el costo de la infraestructura para los líquidos, incluyendo el GLP, que es un líquido. Ojo, el GLP es un líquido, a diferencia del gas natural, que bajo casi cualquier condición se encuentra en estado gaseoso. ¿Okay? Bajo cualquier condición, a excepción del proceso criogénico en el que se enfría, como en Melchorita, y se obtiene un gas natural en estado líquido, pero es un caso, digamos, muy particular. El gran problema del sur, repito, ha sido la falta de infraestructura para llevar gas natural hacia el sur. Un ducto, que es una infraestructura fundamental e importante, es como una carretera. Si no haces un gasoducto, el gas natural no va a llegar. Esa es la exigencia del sur. ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Ustedes tienen alguna el gobierno, ¿por qué no es prioridad para el gobierno? A ver, el gobierno, bueno, directamente no construye, el gobierno como política lo que tiene... Pero por lo menos lo promueve. Lo promueve, exactamente. Lo promueve a través de una agencia que tiene, que es Proinversión. Lo que pasó con el sur es que, a ver, también la norma peruana tiene dos caminos para que un privado pueda tener una concesión de transporte. En este caso de transporte, que es el gran gasoducto de transporte que va a venir de Camisea hacia el sur. Hay dos caminos para que un privado obtenga una concesión de transporte. Un camino es que el privado identifique un negocio, como lo hizo en su oportunidad Kuntur, lo visualice y diga, esto me parece interesante, le toca la puerta al Estado y pide una solicitud que se conoce como solicitud de parte, a iniciativa propia. Y eso es lo que hizo Kuntur en su momento. Tocó la puerta del ministerio, el ministerio le dijo, bueno, cumple con estos requisitos, sí, cumplió con todos los requisitos, le presentó los estudios del caso,
y se le otorgó la concesión. Lamentablemente, durante el periodo en el que Kuntur tuvo, bueno, hasta ahora tiene la concesión, durante todo ese periodo ocurrieron algunos problemas que Kuntur no pudo manejar, que no tuvo la capacidad para poder manejarlo. El primer problema que ocurrió fue la falta de reservas. Falta de reservas por lo menos digamos, en los documentos oficiales, ¿no? Cuando Kuntur pidió la concesión en el año 2008, se reflejaban en la documentación oficial 11.5, cerca de 12 TCS de reservas. Y ellos dijeron, bueno, hay reservas suficientes para hacer el proyecto. 4 para el centro, 4 para la exportación, que ya estaba caminando la exportación, y 4 para el sur. Perfecto. Sin embargo, los números cambiaron con el tiempo, se hicieron otros estudios, se contrató a una empresa americana, Gaffney & Klein, para que haga la certificación de las reservas de Camisea. Ellos reportaron reservas mucho menores que las que se tenían registradas al momento, en el año 2009. Entonces, Kuntur se quedó prácticamente sin reservas, o con reservas muy reducidas, y ahí empezó una lucha de parte de ellos para conseguir reservas. La negociación con Repsol, con Petrobras, que nunca certificaron reservas en su momento. Y por esa razón se dilató y se dilató, porque en esas condiciones ningún banco iba a financiar el proyecto. Ahora, en áreas al tiempo ya me van a cortar. ¿Usted cree que realmente se va a licitar el gasoducto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en este caso, que ahora, bueno, ha regresado, respecto a Kuntur, ha cambiado algo fundamental. Kuntur pidió solicitud de parte y el gobierno no le dio el aval, no le dio un apoyo directo, no le dio una garantía por red principal. En este caso, hay una garantía por red principal. ¿Y qué significa eso? Significa que el riesgo comercial que asume un privado cuando incurre en un proyecto de estos, ese riesgo comercial es prácticamente cero. Entonces, eso incentiva a que un privado incurra en este negocio. Y hoy hay varios postores interesadísimos en incurrir en este negocio. Eso va a motivar que se licite y que se entregue a un privado ahora en junio de este año. Así es. Yo le agradezco su presencia, me ha ganado el tiempo, ingeniero Edgar Ramírez. Muchísimas gracias por su presencia, estoy seguro que su exposición ha sido valiosísima en el Colegio de Ingenieros, además que es un colegio que tiene mucho protagonismo en esta agenda. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa, agradecemos la presencia del ingeniero Edgar Ramírez Cadenillas, él es especialista en gas natural, el día de hoy está en el Colegio de Ingenieros, el viernes hay otro evento importantísimo también en la ciudad de Cusco, y me alegra que la agenda se dinamice, porque eso permite, digamos, mayor conocimiento a nuestros profesionales y a la misma gente. Hasta mañana con más de Propuesta Regional. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre.